Buenas tardes, buenos días en América, para los que nos están viendo online desde el otro lado del océano. Y continuamos ahora en esta sesión de tarde europea y de mañana americana, en la que vamos a tener la oportunidad y la suerte de oír, también ver, a los comunicantes de esta sesión, que son en su mayoría doctorandos o doctores jóvenes en los diferentes grados de juventud que se pueda entender. Yo me sigo considerando joven, por lo menos de momento, que me diga lo contrario. Bueno, simplemente señalar algunas cuestiones prácticas con respecto a esto. Vamos a tener primero una ponencia general, una introducción por parte del profesor George Lovell, y a continuación, ya digo, tendremos las comunicaciones en las que vamos a señalar que no vamos a hacer una amplia descripción de su currículum vitae porque lo podemos encontrar en la página web de la Fundación, y simple por el hecho de que todos los participantes tengan su tiempo, el tiempo que tienen asignado, pues no me lo voy a comer como presentador yo. Sin más, vamos a pasar ya a la presentación de la ponencia de George. George es profesor de Geografía en la Queen University. Para nosotros es todo un honor que esté hoy aquí con nosotros, porque es un profesor que conocemos desde hace mucho tiempo aquí en España, aunque él es escocés que trabaja en Canadá. Tiene un vínculo con España desde hace muchísimo tiempo, especialmente con Sevilla, que es como su segunda ciudad donde continuamente viene de visita, donde yo lo conocí hace muchos años, bueno, hace unos años, y donde sigue teniendo mucho vínculo. Por ejemplo, actualmente es también profesor visitante de la Universidad Pablo de Olavide. Bueno, él es autor de numerosas obras, quizás la más importante, la de Conquista y Cambio Cultural, la Sierra de los Cuchumates de Guatemala, 1500-1821, o The Beauty That Hearts, Life and Death in Guatemala, y su libro más reciente, que es del que nos viene a hablar hoy, es Muerte en la Nieve, Pedro de Alvarado y la Conquista de los Andes, que es un libro de 2022. Sin más, George, tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sigfrido. ¿Me escuchan bien? Bueno, la primera cosa que tengo que confesar, si mi pobre español escocés va más fluido, culpa de las cervezas, ¿eh? Muy bien. Un enorme placer estar en verdad con ustedes. He disfrutado mucho, digo yo, las ponencias muy, para mí, incisivas, en verdad, y diferentes y variables, obviamente, que me he disfrutado. Y sobre todo ese lindo lugar, es una joya, un encanto estar acá. Y muchas gracias por haber sido invitado, aprecio mucho, igual como la presencia de ustedes. Bueno, lo que voy a hacer es tratar de resumir el contenido de un libro que me ha costado 40 años en escribir, desde tener la primera idea hasta se salió. Y voy a hablar sobre todo de un personaje, un protagonista de Extremadura, bastante famoso, Pedro de Alvarado, pero su aventura en tratar de meterse en la conquista del Perú, muy poco conocido. Y este es más o menos donde voy. Tratar de aclarar algo de el conquistador que nunca fue. No obstante, sus logros en México, con Cortés
y sus propias iniciativas como conquistador en su derecho propio de Guatemala. Bueno, empezamos con el título Agatha Christie. Ojalá que tenga una semblanza de sus ventas, lo dudo. Pero salió Death in the Snow. Voy a explicar de dónde viene el título. Por la McGill Queen's University Press hace pues, un poco menos de Navidad 22. Y salió una traducción Muerte en la nieve por la Universidad Andina Simón Bolívar, finales del año pasado. Entonces tenemos dos ediciones. Rumbo a Guatemala voy en el verano, van los guatemaltecos a sacar una tercera edición en Antigua Guatemala. Pues muy bien. Esos son los 10 puntos de que voy a tratar de hablar. Es más o menos un mapeo de la charla. Bueno, Pedro de Alvarado, como sabemos, nacido en Badajoz, a donde voy para entregar copia del libro al archivo histórico, con suerte, o mañana o viernes, antes de ir al norte. Y nacido en Badajoz, 1495, y una muerte no en la nieve, pero en la lluvia y lodo de Guadalajara, 1441. Alvarado es más conocido como la mano derecha de Hernán Cortés en la conquista de México y por su propia iniciativa, mandada por Cortés, el conquistador de Guatemala. Pero repito, muy poca gente conoce de su intento ser mandado a Guatemala por Cortés y sabiendo la enorme riqueza de México y llegando a Guatemala comparado con México muy poca cosa. Y cuando llegó noticias del sur sobre el Perú, pensaba Alvarado, voy a tratar de meter la mano. Entonces, eso es más o menos lo que he tratado de aclarar y presentar en Muerte en la nieve. Bueno, aquí tenemos dos textos, uno de Bernal Díaz y otro de Alvarado mismo. No cabe duda que era un hombre bastante violento. Esto no podemos negar. Y un extracto de Bernal Díaz del Castillo sobre la historia verdadera, y él dice que ese es el papel de Alvarado en la famosa matanza de Toxcatl, cuando Cortés mismo estuvo en Veracruz tratando de negociar su salvación en un sentido, dejó en cargo Alvarado en Tenochtitlán, hoy México, Ciudad de México. Y resulta que el día de Toxcatl, alrededor de unos 10, 20 mil indígenas nahuas empezó a tener una fiesta y Alvarado interpretó la fiesta como una excusa para sublevar. Y entonces mejor
golpear antes de ser golpeado. Entonces hizo la matanza de Tenochtitlan. Cuando llegó el mismo Cortés, no pudo creer lo que había hecho Alvarado. Y la parte de abajo, sus propias palabras. Yo, leyendo los documentos, siempre cuando encuentro unas palabras claves, tengo título de un libro. Cuesta mucho después para salir del libro, pero cuando leía esa carta de Alvarado a Cortés, mira, en sus propias palabras, porque estoy aquí, saber de ellos, es decir, amigos indígenas, aliados, los famosos indios amigos, en este caso los caciques, la voluntad que tenía como para atemorizar la tierra. Yo recuerdo cuando presenté atemorizar la tierra en Guatemala, había en la audiencia una señora, una doctora de psiquiatría, y ella, después de la presentación y otros intercambios, decía: señor Lobo, clínicamente lo que usted ha dicho sobre Pedro de Alvarado, clínicamente es psicópata. Esas son las indicaciones, comportamiento o falta de respeto. Incluso sus propios hermanos, y había muchos en Guatemala, temía a él mismo. Entonces, no tenemos que negar su capacidad volátil y violenta. Salió el libro. Para mí siempre es un grato tener libros publicados en inglés igual como en español, pero para mí, no obstante, el logro de tratar de dar a estas tres palabras claves, mejor no hay tres palabras: atemorizar la tierra, dice todo. Intenté dar atemorizar la tierra, un poco literario, strike fear in the land, pero no tiene la misma resonancia de estas tres palabras en español. Boom. Bueno, ¿de dónde viene la idea? Muy brevemente les voy a indicar de dónde en 1982, durante el Mundial en Sevilla, cuando vi a Escocia ser derrotado por Brasil 1-4, salió el primer tomo de Memoria del Fuego de Eduardo Galeano. Y con mucho interés vi, estilo Galeano, esta lindísima viñeta. Ustedes pueden leer la viñeta mientras yo más o menos tratar de resumirlo. Yo sabía, en aquel entonces, acababa de terminar mi tesis doctorado, yo sabía el papel de Alvarado, mano derecha de Cortés en la conquista de México. Sabía, obviamente, su papel importantísimo en la conquista de Guatemala, pero su intento, meter la mano en la conquista del Perú, esta para mí era una revelación. Entonces, si ustedes pueden leer por sus mismos esfuerzos las palabras en estilo viñeta Alvarado, lo que he tratado de hacer en Muerte en la Nieve, Death in the Snow, es más o menos ir al archivo y sacar documentos que puedo más o menos dar carne y hueso al esqueleto de
Galeano. Entonces, eso es lo que he intentado hacer. Pues entonces, he empezado mi presentación con donde empezó la llamada del Perú. En Guatemala llegan noticias de lo que ha hecho Pizarro y Almagro en el Perú y llegan noticias a Guatemala y Alvarado, yo quiero tener una pieza de este tesoro. Entonces, primeramente, tenemos que invocar a Pedro de Cieza de León. Estuve en es otro extremeño muy notable de Llerena. Pasé por Llerena ahora mismo. Hay una placa, un busto en la pared de Llerena, homenaje a Pedro de Cieza de León. Pero mira lo que dice. Sino del Cusco, dice él, grandes cosas, hablando de Alvarado, los tesoros de Quito. Y dice Pedro de Cieza de León, determinó a Alvarado de sacar de su gobernación en Guatemala gente de caballos para ocupar lo que pudiese de la tierra que estuviese fuera de los límites, los términos que tenía señalados por gobernación don Francisco Pizarro. Eso es muy, pero muy importante. La capitulación que recibió Alvarado de Carlos V no dice nada del Perú, no dice nada de Francisco Pizarro, pero sí queda clarísimo no meterse donde hay otro español con una capitulación de estar en esta gobernación. Y obviamente Alvarado, siendo Alvarado, lo dejó a un lado. Pues entonces pasamos a el deseo de Alvarado de meterse, construir una flota. Palabras del famoso defensor de los indios, de los indígenas, y otro dominico, Francisco Jiménez, de el intento de Alvarado y el impacto en la gente indígena, construyó 12 barcos, una auténtica armada. 12 barcos en aquel entonces nunca ha visto. Pues entonces tenemos aquí dos extractos indicando quién pagó para la construcción de la armada. Los puertos principales aquí están, voy a intentar acá. Aquí estamos en Guatemala. Este es Iztapa. Salió la armada rumbo a Nicaragua, a Rialejo y después, obviamente, al sur. Aquí del Archivo de Indios, una linda foto de Iztapa. Aquí está la vía, aquí está el astillero de la fábrica de barcos aquí. Y después de salir de Guatemala, rumbo a Nicaragua, aquí está Rialejo, más o menos, aquí estamos, a ver, donde aparece la letra F, es el astillero de Rialejo. Rialejo, en aquel entonces, el puerto principal,
la fábrica de barcos entre Acapulco y Guayaquil en la época colonial, siglo XVI. Mira, mira, Rialejo hoy en día. Mira, aún para pobre, desolado Nicaragua, lástima ver. Hoy en día han puesto... ¿qué pasa por acá? ¿Ha habido algún problema? Pero ¿ustedes pueden ver? Ya. Nosotros no, aquí no vemos. No. Nosotros no lo vemos. Pues tengo que dar... Sí. Okay. Tú habla, yo te lo pongo. Mira. Mi amigo asistente, está bien pagado, Ya lo tenemos arreglado. Vamos. Hay que improvisar. Ok, bueno. Entonces, rumbo al sur. Pero mira, no solamente encontré estos lindos mapas en el archivo, en el archivo encontré un alarde, una lista de los españoles que metióse en el barco para ir en la conquista del Perú con Alvarado, no con Pizarro. Lindísimo. Y obviamente aquí en amarillo hay 5 Alvarados, los que entraron con caballo. Y en el siguiente les voy a mostrar. También adentro, a bordo, el Lucianante, padre Garcilasco de la Vega, el famoso Inca, su padre, adentro, impresionante. Y mira en amarillo, Fray Marcos de Niza, los mexicanos saben, el inventor de los famosos 7 pueblos de oro. Adentro. El papel de él, muy importante. ¿Por qué? Cuando había obvia tensión entre las dos bandas, metió la mano Fray Marcos como conciliador entre Alvarado y Almagro. Un papel muy importante, nuestro querido Fray Fantasia Marcos. Bueno, aquí es más o menos un mapa de lo que hizo Alvarado. Y decía, para tratar de excusar su intrusión en territorio de Pizarro, y es en verdad obvia, siglos después, que no se puede salir a las islas de la especería como debe haber sido con la capitulación, sin encontrar los corrientes y vientos que van a ir al Perú, no hacia al oeste, al este. Pues entonces, en un cierto sentido, razón geográfica tenía Alvarado para decir que para salvar la flota, para rescatar los caballos, para
ir en adelante tuvimos que aterrizarnos en el Perú. Pues entonces, aquí, voy en la recta final. Entonces, aquí es más o menos lo que hizo. En amarillo tiene Caracas, voy a mostrarte una imagen, de donde aterrizó. No más aterrizado, y recuerdo 12 barcos, 500 hombres, caballos, municiones y todo. Empezó un auténtico, aquí está Caracas hoy en día, un auténtico saqueo de la costa. Yo no pude reconstruir el viaje, la marcha de Alvarado en caballo, alquilé vehículo de doble tracción y traté de reconstruir por los documentos a mano y el paisaje la ruta, el rumbo. Pero pueblo tras pueblo, sacando oro y en aquel entonces muy importante esmeraldas también. Bueno, entonces, eso es más o menos el rumbo del saqueo y obviamente andaban perdidos, no sabían dónde están llegando, pero sabían que Quito está al otro lado de las montañas. Pero ¿cómo llegar? Y sabía la gente, y por no saber dónde indicar el camino, matados. Bueno, entonces, resulta que finalmente llegaron a más o menos, mira en el amarillo, al lado oriental de los volcanes de los Andes. Un pueblo hoy en día que se llama Salinas, aquel entonces Ajo. Y frente los dos masivos, colosos volcanes, Chimborazo y Caribaizú. 5 y 6 mil metros. Acostumbrado a los volcanes de Guatemala, agua 2040, pero volcanes de 5 a 6 metros, otra cosa. No había otra manera pasar del lado oriental al lado occidental al oriental. Tenía que pasar entre los dos volcanes. Y eso es donde más o menos, aquí tiene, aquí es el Chimborazo, aquí es Caribairazo. Yo con mi coche acercó lo más, pero no encontré la nieve, y bajé al otro lado. A ver. Una vez más no está funcionando. Pues entonces, estuvo él, estoy en la recta final, estuvo él más o menos en el peor tiempo del año, finales del mes de junio, entrando en el mes de agosto, julio, agosto, 1534, vientos fuertes, nevadas, hielo, y aquí tenemos más o menos un texto del mismo cronista de antes, Pedro de Cieza León, de que lo pasó a los pobres en la nieve. ¿De dónde viene el título? Muerte en la nieve viene de este texto. Y no es muerte de Alvarado o otros españoles, aunque murió en españoles, pero miles y miles de indígenas, no solamente traídos de Guatemala o el Perú, pero también locales, de Manabí, hoy en día Ecuador. Pues entonces, para terminar, llegando aquí a lo que hoy en día es Sicalpa, cerca de Riobamba, para evitar enfrentamiento total
Y hay que recordar que los hombres de Alvarado, mucho más que Almagro, tuvieron que entrar en un negocio para evitar conflicto entre los españoles. Y aquí es más o menos el arreglo. Todo lo que usted tiene, don Pedro, yo no, Almagro, pero Pizarro, bajamos a Pachacamac y él va a entregar 100,000 pesos de oro para que se marcha. Y más o menos ese era el arreglo. Y para mí, no obstante lo que ha hecho, para mí tuve que regresar ignominiosamente a Guatemala y para mí sigue siendo, es una figura trágica. Es el conquistador que nunca fue. Y la mejor manera de dibujar es literalmente en su ciudad natal. Aquí estamos en Badajoz. Aquí estamos no en el centro de la ciudad. Aquí estamos, como él ha sido marginalizado de la historia, aquí está marginalizado con su estatua en Badajoz. Y mira, aquí miramos a Pizarro en Trujillo, caballo, espada, iglesia, triunfante. Alvarado, medio cojo, por una flecha. Pipil en El Salvador, que en sus propias palabras me quedó 4 dedos, un pierno menos que el otro. Medio cojo por el resto de su vida, de 1524 al final. Pues entonces, para mí, por terminar, repito, es el conquistador que no llegó a ser. Muchas gracias. Y ahora pasamos